y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Una iglesia ejemplar no abandonan a los débiles, sino que se les tiende la mano para levantarlos y se les ofrece el hombro para consolarlos y apoyarlos. Repito, porque este es el corazón del mensaje. Una iglesia ejemplar no abandona a los débiles, no los abandona, no los rechaza, no los desprecia, sino que se les tiende la mano para levantarlos y se les ofrece el hombro para apoyarlos. Y el título de este mensaje es Sosteniendo a los débiles. Voy a repetir el corazón del mensaje para que lo capten bien. Una iglesia ejemplar no abandona a los débiles, no los rechaza, no los deja a su suerte, sino que se le tiende la mano para levantarlos y se les ofrece el hombro para que se apoyen. Y el título del mensaje es Sosteniendo a los débiles. Dice un refrán popular, no sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado: en la viña del Señor hay de todos. ¿Cuántos han oído ese refrán? En la viña del Señor hay de todo. ¿Sí han oído ese refrán? Y normalmente se expresa para referirse al cúmulo de situaciones que se dan en la vida. Se puede referir a personas que tienen, pues que son diferentes a nosotros y a los demás. Y eso es algo normal porque cada quien es diferente. Cada quien piensa diferente. Hay otro refrán: cada cabeza es un mundo. Y no porque todos seamos así cabezototes, no. Sino que se refiere que tenemos maneras diferentes de pensar y de ver la vida. Tenemos costumbres diferentes, educación diferente. En la vida hay estratos sociales y académicos diferentes. Y eso se envuelve en la frase que en la viña del Señor hay de todo. En efecto, en una congregación cristiana existimos diferentes personas con características y, como se dice hoy, con capacidades diferentes, con puntos de vista diferentes, con opiniones referentes a la Biblia diferentes, inclusive con doctrinas cristianas personales diferentes. En fin, en la congregación del Señor Jesucristo existimos todos, ricos y pobres. Y en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, esclavos y libres, amos y criados, o sirvientes y patrones. Y a la luz de lo que hemos leído, hermanos, en la iglesia hay hermanos que necesitan aprender a reconocer a sus pastores, a sus ministros. Ya debe estar grabado ahí en el YouTube ese mensaje. Vayan y véanlo, recuérdenlo. En la iglesia cristiana hay también las personas que son ociosos, no hacen nada y no quieren hacer nada. Los hay también. Y también existen los que se desaniman. Y el consejo que vemos en esta escritura que nos dio el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo
es que hay orientación para cada tipo de hermanos en la fe. Hay instrucción para aquel que murmura. Hay instrucción que debe cambiar de estilo de vida y de costumbre. Hay instrucción para aquel que no quiere hacer nada y se les invita a que metan la mano, a que sirvan al Señor con fidelidad. Y hay llamamiento e invitación del Espíritu Santo para que nos unamos y juntos sirvamos al Señor conforme a las capacidades que Dios nos ha dado. Hay también aquellos que se desaniman con suma facilidad. Y también hay orientación al respecto. Todos estos mensajes que estoy diciendo, ustedes lo pueden corroborar ahí en YouTube. Si quieren, busquen Pastor Eligio Cisneros y ahí van a aparecer todos los mensajes. Y el de esta mañana tiene que ver con los débiles. En una iglesia también hay personas fuertes, y no me refiero físicamente nada más, sino me refiero al área de fe, al área de devoción, al área de servidor de Dios. Hay cristianos que son muy fuertes y muy entregados, muy dedicados a honrar al Señor, a servirlo, a obedecerlo, pero también hay cristianos que son débiles en su fe. Hay creyentes que también tienen un carácter firme y fuerte, y hay creyentes que también tienen un carácter muy débil. En la iglesia hay hermanos que soportan las pruebas, las aflicciones, las situaciones difíciles, pero también hay hermanos que no aguantan, que se rompen, que se quiebran. Me voy explicando. Y si ustedes notarán en la lectura, el apóstol Pablo les dice: hermanos, ustedes que son un tanto ingratos, ustedes que son un tanto no dados a ver a su pastor, háganlo, cuídenlo, aliéntenlo, tomen en cuenta que es un ser humano como cualquier otro y que tiene sentimientos y emociones. Y a eso lo pueden ver en el mensaje, ¿no?, que conocían los ministros. Hermanos, ustedes que no quieren hacer nada, recuerden que Jesús dijo que el Padre que Él es la vid y que el Padre es el labrador, y que como labrador está purificando el árbol, la vid, y que tenemos que estar unidos a la vid para que podamos dar frutos. Y el pámpano que no da fruto, en otras palabras, el creyente que no da frutos, pues está muy duro el asunto, pero así lo dijo el Señor Jesús. ¿Sería qué? Cortado por no dar fruto. ¿Y sería qué? Atado junto con los demás infructíferos y serían echados al fuego. Vean ese mensaje también. O cuando hablamos de levantar a los desanimados, ya vimos cómo podemos animarlos. Ahora dice: sostengan a los débiles. Aquí la palabra de Dios está animando a los creyentes fuertes en su fe, a los que son muy espirituales, a los que son muy entregados a Dios. ¿A qué nos está animando? A que le tiendan la mano a los que no tienen tanta fuerza en la fe, que tiendan la mano a los que son débiles y que con suma facilidad se rompen, se desaniman y quieren abandonar la fe y quieren abandonar a la iglesia. Está diciendo: levanten al débil, apoyen al débil. Entonces, hermanos, vamos a seguir despreciando a los hermanos que se rompen con facilidad, que se desaniman con facilidad. Los vamos a seguir condenando: es que no tiene fe y por eso le pasa eso. Los vamos a seguir señalando con el dedo acusador: eso le pasa por no buscar al Señor, eso le sucede por no poner sus ojos en Cristo. Vamos a seguir condenando a esos hermanos y decirle: eso le pasa por seguir al pastor. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
¿Qué nos dice la Biblia? ¿Los vamos a seguir criticando? ¿Los vamos a seguir señalando? ¿Cómo debemos actuar? Debemos acercarnos a ellos con la actitud fraternal y servicial de levantarlos, hermanos. ¿Se acuerdan que en una ocasión dije que la iglesia es el ejército, el único que remata a sus caídos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les he dicho que la iglesia es el único ejército que en lugar de sanar a sus heridos, en lugar de levantar a sus heridos, se le pisotea y se le remata, abandonándolos a su suerte? ¿Se acuerdan la lectura que tuvimos en el transcurso del culto sobre lo que dijo el Señor Jesús? ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero ¿se acuerdan que dijo el Señor Jesús? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os aborrecen. Y da el ejemplo que si nos golpean, que no tomemos venganza. Eso es lo que significa que hay que poner la otra mejilla. No significa literal que ya le pegaron en un lado y ahora pégame acá. No significa eso. Significa el no tomar revancha, el no tomar desquite. Bueno, pero eso se da en otras iglesias, ¿verdad? En Betania no se da. Aquí no hay revanchista, ¿verdad? Aquí no hay ningún vengativo. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, a mí el que me la hace, me la paga? ¿Y cuántas veces hemos actuado de esa manera, hermanos, desquitándonos, abusando de la buena fe de los demás? ¿Qué dice la Biblia en nuestro texto? Os rogamos, hermanos, que sostengan a quienes, a los débiles. No se refiere tanto a aquel que no tiene fuerzas físicas, sino al débil en la fe, aquel que no aguanta pruebas, aquel que es derrotado fácilmente por la tentación, aquel que fácilmente se desanima, aquel que dice, hermanos, ya me despido, ya me voy de una vez. Recuerdo que en una de las iglesias en donde hemos estado, no voy a decir el lugar porque a lo mejor me llegaran a escuchar, pero lo podrán recordar tal vez si me escuchan y si me están viendo. Hubo por ahí un desacuerdo entre los congregantes y hubo un hermanito, no sé si lo recuerda mi esposa, a mis hijos no les pregunto porque eran pequeñitos, pero no sé si se acuerda mi esposa. Hubo un hermanito que pasó al frente y ¿saben qué hizo? Se arrodilló. Y casi como buen católico romano besó la cruz y dijo, no vuelvo a poner mis pies en este lugar, por lo que había visto de lo que había sucedido. Y lo único que había sucedido era un desacuerdo. No era gran cosa. Simplemente, no, yo no quiero esto, no, yo quiero esto. Y se armó la rebambaramba como suele a veces armarse en las congregaciones. Que vamos a pintar el templo, yo no quiero blanco, no, yo no quiero azul, no, yo no quiero verde, no, yo... Sí me voy a explicar. Eso era lo único que estaba sucediendo, no era nada del otro mundo. Y el hermano se sintió tan mal al ver esa discusión, pasa al frente, se arrodilló y dijo, no vuelvo a poner mis pies en ese lugar. Usted y yo no tenemos idea del daño que estamos causando a ese hermano débil en su fe, a ese hermano que no ha crecido en la vida cristiana cuando murmuramos contra él. Usted y yo no tenemos ni idea de lo que le estamos causando en su alma cuando empezamos a discutir y a pelearnos. Usted y yo no tenemos ni idea de lo que sucede en el alma de aquel hermanito que está quebrando porque escucha que usted está murmurando, que yo estoy murmurando.
o porque se le está criticando, o porque se le está señalando, o porque se le está juzgando. Lo estamos asesinando, hermanos, emocionalmente y espiritualmente, y Dios no quiere eso. Si ustedes se dan cuenta en estos versículos 12, 13 y 14, se llama a los hermanos a que reconozcan a su pastor, a que dejen de ser ociosos, a que se levanten de su estado emocional y depresivo, pero también a esos que están fuertes y poderosos en su fe, que son dedicados a Dios y entregados a servir en la vida cristiana. Dicen, no abandonen a estos. Miren, la Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces vamos enarbolando ese texto para referirse a la gente cristiana. Miren, en Apocalipsis capítulo 3 hay una iglesia que tenía buen coro, que tenían muchos instrumentos, que el predicador era excelso, que recogían muchas ofrendas porque era muy poderosa económicamente. Apocalipsis capítulo 3, pero ¿saben qué pasó? Jesús estaba afuera, porque en todo su activismo y en toda la planificación que tenían como congregación para edificar un hermoso templo, o seguir comprando artículos para la adoración, se habían olvidado de su relación con Dios. Habían abandonado a Jesús. Concretamente, Apocalipsis 3:20, usted puede leer y dice que Jesús está en la puerta llamando, porque lo dejaron afuera. Dios nos libre de semejante actitud, hermanos. Y eso es lo que sucede cuando usted y yo somos ociosos, somos malagradecidos, y somos personas que nos dejamos arrastrar por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, o por nuestras situaciones difíciles que vayamos atravesando o encontrándonos en la vida. O cuando nos dejamos caer y llega el punto de decir, me quiero morir, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Puros hipócritas hay. Y a veces con pena tengo que decirles que los que piensan así tienen cierta razón. Porque en lugar de levantarnos, en lugar de ofrecerles nuestras manos para que se levanten esos débiles, los pisoteamos con nuestras actitudes, los pisoteamos con nuestro juicio, con nuestras murmuraciones, con nuestras habladas y con nuestras ideas de ser más fuertes en la fe que ellos. Hermanos, esa no es una actitud fraterna, esa no es una actitud de hermanos en la fe. Esa es una actitud de falsos religiosos, de hipócritas que cantan y que oran y que ofrendan, pero que no se interesa en la situación de ese hermano caído, que no se interesa en la situación de ese hermano débil, de ese hermano desanimado, que es insensible ante el dolor que lo está atribulando. Mire el apóstol Pablo, y por eso dejé aquí la marca, en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Hermanos, ¿a quién le habla Pablo cuando dice hermanos? A la iglesia, a los creyentes en la fe. Hermanos, ¿qué dice? Si alguno fuera sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ustedes que son maduros en la fe, ustedes que están fuertes en el servicio a Dios, ¿qué dice? Restáurenlo. La palabra restaurar quiere decir vendar, viene de un término que quiere decir vendar, y esto los doctores lo conocen muy bien. Y los que han sido vendados en alguna ocasión saben lo que estoy diciendo. Restaurar quiere decir vendar la herida, saturar la herida. Eso quiere decir restauración. ¿Cómo, hermanos? Con una actitud ¿qué?
Ahí dice la palabra espíritu, pero significa actitud. ¿Con qué actitud vamos a curarlo? ¿Con qué actitud vamos a vendarlo? ¿Con qué actitud lo vamos a restaurar? ¿Cómo, hermanos? Con mansedumbre. ¿Y qué aconseja? Considerándote a ti mismo. No seas que tú también. En otras palabras, no seas que el día de mañana te encuentres en la misma situación. Ah, pero ¿cómo lo hemos hecho, hermanos, los cristianos del siglo XXI? Habrá pecado, por eso le pasó eso. Que lo tiene bien merecido, qué bueno que Dios se lo mandó. A lo mejor no decimos eso físicamente, pero a veces con nuestro trato, a veces con nuestra actitud y a veces con nuestra insensibilidad es lo que estamos diciendo. ¿Se acuerdan el consejo del Señor Jesucristo en la lectura que hicimos en Lucas? ¡Hey, estoy aquí, dejen a mi nieta! ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo? La lectura que tuvimos de Lucas. Y como quieras que te traten los demás, así. Bueno, el texto dice, como quiera que los hombres los traten, así traten ustedes a los demás. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 6? Hermano, acércate como hermano. Tiende tu mano como hermano. Pon tu hombro como hermano de apoyo. En uno de los templos que hemos estado viendo en su construcción, no, obviamente yo no soy constructor, no soy ni ayudante de albañil siquiera, pero he estado en muchos edificios de templos que se han hecho en las 5 o 6 iglesias donde he estado. Y al albañil, al constructor, se le olvidó poner una cadena, porque él consideró que no era necesario poner la cadena porque solamente era el canal de desagüe. Pero vino el difunto hermano Aurelio y dijo, hermano, le vamos a poner un pie de amigo. Pues yo no sabía qué cosa era un pie de amigo. Y ese pie de amigo, aquí en Catemaco me lo encontré que le llaman brazo de amigo, así le llaman. Allá, en aquel lugar, pie de amigo. Y acá, brazo. Pero el pie de amigo no es más que un tercer sostén, como este, ¿no? ¿Qué pasa si a este atril le quitamos uno de los 3 que tiene? Se va a caer. Pero un tercero ya mantiene el equilibrio. Y el pie de amigo no es más que otro apoyo de sostén. Es exactamente lo que aquí en Catemaco le llaman brazo de amigo. La idea es la misma, sostén. Y eso es exactamente lo que quiere decir la palabra sostener. Poner el brazo amigo. Por eso les dije que en una iglesia ejemplar no se abandonan los desanimados, se corrigen los ociosos, se alientan los desanimados y se levantan los débiles. Se les anima a los ingratos para que sean agradecidos, pero a ninguno se abandona, hermanos. Yo quiero reconvenirles en el nombre del Señor a ustedes que están aquí presentes y todos los que me están escuchando, amigos, compañeros y demás hermanos en la fe, que no seamos religiosos, sino hacedores de la palabra. Es muy fácil venir, sentarse, oír e irse. Pero la vida cristiana no es de religiosidad. La vida cristiana es una transformación constante, es un movimiento, es un fluir constante donde tiene que ver con la educación de nuestro espíritu y de nuestra alma, las cuales transmiten el quehacer a nuestros miembros del cuerpo.
Por eso dije que en una iglesia ejemplar no se abandonan a los débiles. Se tiende la mano para levantarlos y se ofrece el hombro para apoyarlos. ¿Con qué actitud? Como hermanos que somos. No somos primos, somos hermanos, hijos de un mismo Padre, comprados con la misma sangre y bautizados con el mismo Espíritu Santo. Aunque tengamos posturas diferentes, aunque tengamos diferentes puntos de vista, recordemos, mis amados hermanos, que esto de sostener a los débiles es un llamado de fraternidad, no de agresión, no de murmuración. Es un llamado a ser consciente del dolor ajeno, a ser sensible del sufrimiento de los demás, tomando en cuenta que el día de mañana nosotros podemos encontrarnos en donde se encuentra el débil. Por eso dice Pablo, y con eso termino, el que esté firme, mire que no caiga. Y si me permiten más o menos darle esta idea a ese texto, los que piensan que son bien espirituales y bien entregados en la fe y bien dedicados a servir a Dios, no menosprecien a aquel que es pequeñito en tales características. Anímelo, levántelo, invítelo para que se una al cuerpo de Cristo al cual pertenece. Porque cuántos hermanos débiles se sienten rechazados, cuántos hermanos débiles no se sienten parte de, cuando somos uno solo en Cristo Jesús. Y esta noche, si usted se anima a venir, depende cómo esté la situación climática, yo quiero compartirles el ruego del Señor Jesús por los suyos. Que su palabra no solamente nos oriente, que su palabra no solamente nos instruya, que su palabra nos aliente y nos motive a hacer lo que dice. Porque ¿de qué sirve o de qué aprovecha que sepamos mucha Biblia y no somos capaces de servir como Dios quiere que lo hagamos? Porque la iglesia fue creada, hermanos, fue hecha para servir. Somos sal y luz. Pero si no somos capaces de animarnos unos a otros aquí, si no somos capaces de alentarnos unos a otros aquí, si no somos capaces de transformarnos aquí, ¿cómo vamos a hacer sal y luz a los demás? ¿Cómo vamos a atraer a los que no creen para que se unan a esta congregación si ven que nos juzgamos, nos criticamos y nos señalamos? No, mis hermanos. La Biblia dice, os ruego que sostengáis a los débiles. Conviértase en el brazo amigo, conviértase en el pie amigo, no que hace tropezar, sino donde se apoyan los demás. En el nombre de Jesús. Amén.